Estamos viendo ya en pantalla aquí nada más ni nada menos que a Josafat Hernández Cervantes. Josafat, muy buenos días, que es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en filosofía de la ciencia y es uno de los brillantes coordinadores del seminario del Capital de Karl Marx en el CIDE. Nuevamente, el día de ayer escuchamos a Donald Trump señalar que en México y en Canadá siguen adelante los aranceles. ¿Cuáles serían las implicaciones que tendría la aplicación de estos aranceles a México? Y bueno, ¿tú cómo lo estás valorando pues en el escenario, en el contexto que estamos viviendo, tanto de las exportaciones de México hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México, la posibilidad de la instauración de estos aranceles? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y por este planteamiento que en efecto está generándose a partir de las declaraciones que ha hecho Donald Trump desde que estaba en campaña, desde que además estaba, digamos, en el proceso de la búsqueda por la presidencia de su país, gana las elecciones, impulsa órdenes ejecutivas, después hay este congelamiento durante un mes de los aranceles y ahora lo vuelve a anunciar. Entonces, lo que nosotros vemos, lo que me parece que está aquí de fondo, es que por un lado, Donald Trump está siendo consistente con su proyecto económico, político e ideológico de nacionalismo económico. Creo que eso es un tema muy importante que habría que plantear. Segundo, creo que las implicaciones que ello tiene para la economía global y para la economía mexicana en particular, tiene que ver con, uno, intentar relocalizar la industria que está situada en diferentes partes del mundo. En el caso de México, tenemos una gran cantidad de empresas automotrices, empresas que en México manufacturan y posteriormente exportan a los Estados Unidos. Lo mismo respecto a computadoras, lo mismo respecto a los semiconductores, lo mismo respecto a cuestiones que tienen que ver con electrónica. Hay una serie de sectores que se deslocalizaron, estaban concentrados en Estados Unidos, se deslocalizaron y gran parte se vino a México. Entonces yo creo que el primer efecto que se espera es que estas empresas eventualmente vayan a volver a Estados Unidos. Eso es como un primer punto que nos parece fundamental. ¿Por qué razón? Porque desde la valoración que aquí hemos estado haciendo y discutiendo, y también lo hemos discutido en el seminario del Capital, tiene que ver con que Estados Unidos está en una crisis de hegemonía con respecto a China. No pueden competir porque China ha tenido mayor superioridad en términos de su industria y su manufactura. Hoy es 2 veces más grande el tamaño de la manufactura china respecto a Estados Unidos y entonces necesitan los estadounidenses, en el caso de Trump, hacer que vuelvan estas manufacturas a su país para de esta forma, por un lado, intentar corregir una balanza de pagos que ha sido deficitaria, una balanza comercial deficitaria, y por otro lado, intentar generar empleos en su población. En todo esto que se llama cinturón de óxido, que constituyen diferentes estados de la Unión Americana, como Wisconsin, Pensilvania, Ohio, entre otros, ese sector se quedó sin industria y lo que se busca es regresar. Entonces creo que en Estados Unidos no tienen incentivos como para seguir postergando el tema de la aplicación de los aranceles, porque lo que quieren es restituir la competitividad de su economía. Y en el caso de México, lo que vamos a tener, además de esta posible eventual migración de los capitales transnacionales hacia los Estados Unidos, pues va a ser una tendencia a generar pues una situación de inestabilidad en el mercado cambiario, pues porque se van a ir, digamos, inversiones de México a los Estados Unidos y en el corto plazo pues siempre pasa que el peso tiene un proceso de ajuste, ¿no? Respecto a su relación con el dólar. Por otro lado, lo que puede también empezar a generarse es un fenómeno de desempleo en estos sectores, ¿no? Entonces, eso también puede ocurrir. Eso es algo que habría que analizar exactamente en qué proporción
porque tampoco las migraciones del capital van a ser en automático, van a tomar su tiempo, tienen que, digamos, incurrir una serie de costos de desinstalación de estas grandes empresas, de estas grandes fábricas. También tendrían que iniciar una serie de cancelaciones de contratos, etcétera. Entonces, el proceso de migración, digamos, del capital que está en México para irse a Estados Unidos sería un proceso que no se ajusta en automático. Y yo creo que acá la gran pregunta es exactamente qué hacemos como país, cómo nos vamos a industrializar, cómo vamos a replantear nuestro modelo de industrialización que durante muchas décadas estaba orientado a las exportaciones. Y básicamente lo que se había apostado era a la inversión extranjera directa, que traía, digamos, estos flujos de capital para invertir, generar toda una industria que básicamente se centró en la maquiladora y posteriormente exportar a los Estados Unidos. Ahora ese modelo ya está, digamos, entrando en una fase que me parece que es una fase terminal. Me parece que es un momento importantísimo que recuerda, por ejemplo, cuando en 1929 se generó la crisis del modelo primero exportador y las condiciones históricas nos obligaron a impulsar la industrialización por sustitución de importaciones. En los años 70, la industrialización por sustitución de importaciones también entró en una situación de insostenibilidad y se generó esta nueva industrialización orientada a las exportaciones. Y ahora que esta industrialización orientada a las exportaciones está entrando en una fase crítica, es muy importante repensar cómo industrializarnos, cómo replantear también nuestras relaciones, uno, con el mercado interno y dos, también con otros bloques económicos. México depende cerca del 85% de sus exportaciones a los Estados Unidos. Entonces, no es tarea fácil también simplemente diversificarnos y ya, porque tenemos una serie de estructuras económicas que reproducen una gran dependencia. Mucha gente dice que interdependencia, sí, hay una interdependencia totalmente asimétrica. Nosotros dependemos mucho más de la economía estadounidense que ellos de nosotros. Por otro lado, nuestra economía está súper abierta, más o menos los cálculos que hemos hecho de lo que significa el comercio global, juntando importaciones y exportaciones, representa cerca del 75% del PIB, mientras que para Estados Unidos esa misma proporción representará aproximadamente un 15%. Entonces vemos que en Estados Unidos ellos dependen mucho menos que nosotros del comercio exterior. Ellos tienen un mercado interno mucho más fuerte, mucho más consolidado. Ellos además tienen una economía súper diversificada. Nosotros somos el tercer socio comercial, no somos el primer socio comercial de Estados Unidos, pero no depende, digamos, Estados Unidos tanto de nosotros como de nosotros de ellos. Más o menos nosotros importamos desde Estados Unidos cerca del 40% de nuestras importaciones totales. Entonces, ahí vamos a tener también una situación de que vamos a tener que replantear nuestras relaciones económicas. Y bueno, creo que es un buen momento para pensar en cómo buscar otras opciones. Uno de los temas que yo he mencionado bastante es el tema de BRICS, pero tampoco es simplemente de que decimos de un día para otro, ya nos vamos a BRICS y ya. Tiene que haber un proceso, tiene que haber una agenda, tiene que haber mecanismos, tiene que haber un proceso de solicitud, se tienen que, digamos, establecer diálogos, mesas de negociación, etcétera. Y eso evidentemente es complejo, sobre todo considerando que Estados Unidos, uno de los temas que también le ha planteado a México es imponer aranceles a China, lo cual también, sí, Ah, sí, perdón, pensé que ibas a parar ahí antes de entrar a este otro tema. sí. Muchísimas gracias, querido Josafat. Si estás de acuerdo, Josafat, vamos a ver qué dijo en esta primera parte del un video que les hemos preparado a ustedes, lo que dijo Donald Trump en torno pues, a que estos aranceles siguen y regresamos con este otro tema que nos parece muy importante, la petición que le hace el gobierno de Estados Unidos a México para imponer aranceles a China, si estás de acuerdo. Vamos Claro a que ver sí, este claro video. que sí. Gracias. Estamos avanzando rápidamente en el tema de los aranceles. Hemos sido tratados de manera injusta por muchos países, no solo Canadá y México. Nos hemos dejado
hemos dejado que se cometan abusos porque hemos tenido gente incompetente, particularmente en los últimos 4 años. Pero permitir que esto le ocurriera a nuestro país es una vergüenza. La aplicación de los aranceles sigue su curso y yo no culpo siquiera a los otros países que hicieron esto. Yo culpo a nuestros propios líderes por permitir esto. Pues ahí las declaraciones que hemos visto que han recorrido la prensa y que esta mañana también abundó al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahorita tú ya estabas aquí también exponiendo sobre este tema. Pero Josafat, a esto le agregamos lo que vemos incluso en varias primeras planas, por ejemplo, el Financiero dice, analiza México, posponerles, ponerles aranceles también a estas importaciones chinas que hacemos desde México. ¿Cuáles serían también las posibilidades finalmente si Estados Unidos está haciendo esta petición al gobierno mexicano, y hemos visto pues que el gobierno mexicano desde la administración del presidente López Obrador pues propuso unirse con América del Norte para hacer frente a China, y ahora frente a esta petición, pues ¿cuál ves tú como posible desenlace? El periódico también, El Financiero, dice pues que prácticamente sería un hecho si es que el gobierno de los Estados Unidos se lo estaría pidiendo a México. ¿Tú cómo lo valorarías, Josafat? Sí, bueno, hay varios temas ahí que mencionar. Yo creo que un tema que me parece muy interesante, y eso es una posible línea de investigación que se podría establecer, es que tanto estos aranceles van a detener los flujos de inversión y de comercio con China. Por ejemplo, una compañera me platicaba, ella se dedica a cuestiones que tienen que ver con exportación de ropa, y comentaba que ella había visto que se había incrementado pues, los aranceles hacia China, pero son tan competitivos que los aranceles no son suficientes para detener, digamos, los flujos de comercio de China hacia México y hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, por más aranceles que hagan, los productos de China son tan fuertes, tan competitivos, que van a seguir llegando, ¿no? Entonces, digamos, hay casos en los cuales pudiera ser que la única forma de evitar que sigan llegando los productos chinos serían solamente las prohibiciones o aranceles ya más allá del 25%, estaríamos hablando de aranceles del 100% o más, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que habría que investigar. Segundo, me parece que las capacidades que tiene China para producir tan fuerte, y esto que han llamado sobrecapacidad productiva, puede ser que en el fondo genere dinámicas que más bien nosotros tendríamos que establecer comercio con China, dado que ellos están creciendo a tasas todavía importantes, de 9%. Me parece que ahí hay un motor de crecimiento que se tendría que ver, pero me parece que por otro lado, y eso sí es un tema que a mí me gustaría también poner en la mesa, yo creo que es un error intentar poner aranceles a China simplemente porque Estados Unidos nos lo pide. Creo que ahí tendríamos que buscar tener una política o una geopolítica más autónoma. Evidentemente es un tema súper complejo, pero me parece que es un tema que no tendríamos nosotros que estar reproduciendo, digamos, esta política arancelaria que desde Estados Unidos se quiere imponer a México, ¿no? Creo que ahí hay un tema que tendríamos que buscar cómo conectarnos en este mundo multipolar. Estados Unidos está en un proceso de decadencia hegemónica. En el caso de Donald Trump, la política de aranceles es una forma, desde mi punto de vista, desesperada de restituir su poderío económico. Desde mi punto de vista, creo que no le va a alcanzar. Creo que es una dinámica que todavía está por verse, pero me parece que ahí tendríamos que buscar la forma precisamente de conectarnos con otros mercados. Entonces, yo creo que, en resumen, los aranceles que se le impongan a China no van a detener el flujo comercial con China porque son tan competitivos que realmente la única forma de detenerlos sería, pues, estableciendo aranceles, estableciendo prohibiciones. Y por otro lado, creo que el proceso de
crecimiento de los Estados Unidos tampoco se ve que sea tan fuerte, no se ve una economía vigorosa, no se ve una economía que tenga motores endógenos tan potentes como sí lo es el sudeste asiático. Y bueno, yo creo que el desenlace va a ser que México va a seguir, digamos, importando de China, van a seguir llegando muchísimas mercancías desde allá, pese a que se hagan los aranceles. No veo que sea tan sencillo simplemente por medio de esta vía dejar de importar desde allá. Y bueno, básicamente es lo que yo veo. Muchísimas gracias, doctor Josafat. Una pregunta. Realmente, si se llegan a imponer estos aranceles hacia la próxima semana, que decíamos el 4 de, Uh-huh. de marzo, estaría concluyendo estos 30 días que se impusieron como parte de esta pues, pausa para no poner los aranceles, estaríamos hablando ya en los hechos de que el TEMEC se estaría, digámoslo así, lo pongo entre comillas, cancelando, violando. ¿Estaríamos ya hablando de un paso que estaría dando Donald Trump en este sentido? Yo creo que sí, yo creo que podríamos nosotros asumir eso, pero creo que el TEMEC a su vez tiene cláusulas que a ellos les va a permitir decir que no lo están violando. Ellos, por ejemplo, pueden decir, apelando a algunas cláusulas que aparecen ahí, que ellos pueden hacer aranceles de manera unilateral por motivos de seguridad nacional. Entonces, de esa forma, ellos me parece que van a apostar a esa idea de que no están violentando el TEMEC, que están, digamos, jugando dentro de las reglas de este acuerdo, y con ese acuerdo nos van a tratar de mantener sujetos para que evitemos generar algún tipo de acuerdo comercial con China. Creo que esa va a ser una vía desde Estados Unidos. La vía de nosotros me parece que sí tendríamos que decir que pues no tiene ningún sentido establecer un acuerdo de libre comercio cuando no hay libre comercio, cuando se nos imponen aranceles de forma unilateral, y creo que ahí eso nos va a llevar a una controversia incluso geopolítica muy compleja de ver. Y bueno, creo que ahí sí tendríamos que ver al final qué tanto la correlación de fuerzas nos permitirá reindustrializar y reorientar el desarrollo económico de nuestro país. Muchas gracias, doctor. Lo último para ir cerrando esta entrevista, también hay una propuesta que había hecho originalmente el gobierno mexicano. Sabemos que la abandonó y ahí también queremos preguntarte por qué, cuál consideras tú de arancel por arancel, había dicho originalmente la presidenta. Sabemos que eso se cambió, pero hay una parte de algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, los del acero y el aluminio que han solicitado a la presidenta, pues la posibilidad de imponer aranceles, ¿no? A las importaciones que se hacen, que hacemos nosotros, o las exportaciones que nos hacen los Estados Unidos en específico, o sea, acá ponerles aranceles a ellos. Y hay una parte también de voces de la academia crítica que también han estado demandando imposición de aranceles de México a los Estados Unidos. Esto, Josafat, tú lo ves muy lejano, lo ves imposible. ¿Cuál sería tu valoración al respecto? Yo creo que una valoración, digamos, que yo creo que está generándose en el gobierno es el costo político de esa estrategia de ponerse con Sansón a las patadas. Creo que precisamente por eso decidieron no hacer arancel por arancel, pero creo que la vía que tendría que hacerse en todo caso sería buscar hacer aranceles o incluso hasta prohibiciones en sectores estratégicos. Y creo que ahí estamos ante la posibilidad de generar algún tipo de arancel en el tema del maíz, en el tema del maíz transgénico, en el tema de los productos cárnicos, en el tema de toda la industria chatarra, en el tema de lo que tiene que ver con los productos agrícolas que son subvencionados de parte de Estados Unidos y que nos han inundado en nuestro país. Creo que eso tendríamos que plantearlo, sobre todo para vincular nuestra política arancelaria con el desarrollo económico y nacional. Es decir, no tener una política de poner arancel por arancel simplemente por una cuestión de represalia, sino más bien tratar de ser más estratégicos en esto para que los aranceles que les pongamos a los estadounidenses, a la economía estadounidense, sirva como algo así como una especie de palanca para recuperar nuestro campo, para recuperar nuestra industria, para recuperar nuestro sector, digamos, productor
de alimentos, ¿no? Y por otro lado, también para proteger la salud pública de nuestra población, porque precisamente lo que se sabe es que a partir del Tratado de Libre Comercio se desató la epidemia de obesidad en nuestro país y eso ha sido catastrófico para nuestra salud. Creo que entonces la política de aranceles tendríamos que pensarla de una forma más compleja, más integral, y pensando que puede esto generar una especie de palanca de desarrollo para lograr otros objetivos. Desde mi punto de vista, eso sería lo ideal, sería lo correcto, y creo que si nos ponemos simplemente a decir arancel por arancel, evidentemente ahí vamos a salir más perjudicados porque nuestra economía es mucho más dependiente que la de ellos, de las relaciones económicas bilaterales. Muchas gracias, Josafat. Aquí hay un comentario que le agradecemos mucho de Marco Alvarado, que espero que no se me mueva aquí. Dice, ya en la tertulia del viernes con los economistas se concluyó que no se cierre el comercio solo con Estados Unidos, que el Banco de México baje la tasa de interés y se apoye el mercado interno. Me parece que esto resume pues algo importante de lo que se discutió entre varios y varias economistas el día viernes en la tertulia. Pero también hablamos ahí, Josafat, de América Latina, ¿no? Y poco lo hemos puesto también como parte central de esta diversificación. Sobre eso, ¿qué tendrías que comentar? Es muy importante ver cómo podemos restablecer nuestras relaciones económicas de una forma más fuerte con Brasil, con Argentina, con Centroamérica, con Bolivia. Es muy importante recuperar los procesos de integración económica como UNASUR. Creo que eso es algo estratégico para nuestro país. Me parece que México también pudiera, junto con Brasil y junto con otros países como Colombia, establecer algún tipo de bloque económico que tratara de renegociar en condiciones más multilaterales con los Estados Unidos, porque la política que tiene Estados Unidos de imponer sus aranceles y de generar una agenda en cada país de acuerdo a sus propios intereses imperialistas, se debe a que ellos están tomando cada país por separado y negociando con cada país por separado. Creo que más bien la región latinoamericana tendría que unirse en un gran bloque latinoamericano y desde ahí negociar con Europa, con Estados Unidos, con China, pero ya como un bloque, ¿no? Y, por ejemplo, un tema que es muy interesante es el caso de Perú, que precisamente con su relación con China se ha generado un gran puerto, que es un puerto que va a convertirse en un nodo global de la ruta de la seda, ¿no? Entonces yo creo que en México tendríamos que discutir, por ejemplo, qué tanto podríamos hacer puertos para establecer vínculos con China en este tema de la ruta de la seda. Creo que sería muy interesante esa discusión. Y un tema que también se mencionó ese día de la tertulia del viernes es que tendríamos que pensar en tres niveles en una especie de reestructuración de nuestra economía. El plano internacional, pensando en la relación con América Latina y con BRICS, en el caso del desarrollo nacional, tener una política industrial más agresiva que genere grupos industriales más fuertes, recuperar nuestro campo, etcétera. Y un tema que también es fundamental es la economía local. Precisamente es el tiempo también de detonar la economía social y solidaria, fortalecer lo producido en México, fortalecer a los productores locales, generar, digamos, más vínculos cooperativos como Tosepan, por ejemplo, que en Veracruz tienen un trabajo formidable que ha articulado toda una gran red de cooperativistas, son cerca de 70,000 personas que están ahí articuladas y creo que eso ha permitido que se reproduzcan sus medios de subsistencia de una forma más digna. Entonces, creo que estos tres niveles tendrán que quedarse. El Plan México nos da, digamos, un marco que nos permite ver en esa dirección. El tema de los polos de desarrollo, que son 12 repartidos en el país, nos puede permitir desarrollar esa parte, pero sí tendríamos que tener claridad en que tenemos que diversificar nuestros mercados internacionales, fortalecer lo local y también buscar industrializar nuestra economía mirando también hacia adentro.
Muchísimas gracias. Pues esta interesante entrevista también se teje con la primera entrevista que tuvimos con el sector campesino, que también hace una propuesta muy interesante en el marco del Plan Nacional de Desarrollo para fortalecer justo las economías campesinas a partir de pues estos 3 puntos que están planteando ellos y ellas. Pues muchas gracias, doctor Josafat, realmente muy interesante. Lo hemos dicho ya desde hace varias semanas y creo que se teje con esto que ustedes también han estado planteando en este concepto y en esta estrategia de diversificación. Decíamos plan A, pues los BRICS, plan B, América Latina, plan C, las economías locales como esta que tú acabas de comentar ahorita, que nos parece muy importante, del trabajo en la Sierra Norte de Puebla que hace la TOCEPAN, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Y de otro tipo de economías, decíamos el viernes también, que proponen, por ejemplo, el buen vivir y que nos parece sumamente importante rescatarlas. Y eso nos parece realmente fundamental. Así es que muchísimas gracias, doctor Josafat, muchísimas gracias por la participación y si nos lo permites, pues seguimos en comunicación Claro. porque esto no va a acabar. Sabemos que el martes tendremos una respuesta, pero seguiremos con este tema. Muchas Claro. gracias. ¿Qué te despides? Bueno, yo me despido mencionando que es momento de reivindicar nuestro buen vivir desde nuestras economías, desde nuestro país, desde nuestras regiones. Es momento también de poner una especie de arancel sociocultural al American Way of Life y creo que eso es un tema que precisamente podemos hacer en estos momentos para replantear qué hacer en este cambio geopolítico internacional, porque hay una transformación de la división internacional del trabajo y en esa nueva división internacional del trabajo, la pregunta es, ¿qué papel va a cumplir nuestro país en ese contexto internacional? Muchas gracias por la invitación.